Bueno, acá nos encontramos de nuevo en una clase del taller de conservación cerámico. En esta oportunidad les voy a hacer una breve caracterización de los bienes cerámicos de la Patagonia Argentina, en este caso del extremo sur continental. Ahí está, ustedes pueden ver el pequeño planito de ubicación geográfica, ¿sí? De la porción de nuestro territorio nacional, donde vamos a tratar de hacer una síntesis de cómo se caracterizó la cerámica de ahí. Recientemente, Sirigliano y colaboradores realizaron un estudio cronológico con cerámicas del extremo sur de la Patagonia. Y en este trabajo también realizaron una muy buena síntesis del estado de la cuestión de las investigaciones sobre bienes cerámicos en la región, ¿sí? Yo les dejo en el repositorio el texto para los que estén interesados en ampliar. En este texto podemos observar que el uso de la tecnología cerámica por parte de pueblos originarios entre los ríos Deseados y Santa Cruz fueron estimados aproximadamente entre hace unos 1200 años, ¿sí? Antes del presente, hasta épocas casi recientes, ¿sí? Hasta hace unos 100 años antes del presente, aparece en el registro arqueológico de la Patagonia este tipo de materiales cerámicos. Desde el punto de vista arqueológico, la mayor densidad de fragmentos cerámicos se encontró al noroeste y al noreste del extremo sur de la Patagonia continental. Al sur de estos espacios se registró, el registro de la cerámica es muy poca, ¿sí? Específicamente en el extremo sur del macizo de Deseado se detectaron solo 2 sitios con tecnología cerámica, ¿sí? Más al sur, algunos autores reconocieron muy pocos tiestos, ¿sí? Igual que a la margen norte de la cuenca inferior del río Santa Cruz, pero es muy exigua ya el volumen de material cerámico, ¿sí? En líneas generales y según la bibliografía, la cerámica arqueológica fue obtenida tanto en superficie como en estratigrafía y en sectores con características distintas, ¿sí? Están apareciendo en la costa, en las costas marítimas, en la costa, en los márgenes de ríos o en cañadones, en lagos, en estructuras funerarias, en concheros o en paravientos, ¿sí? Y según las descripciones, los tiestos registran una gran variabilidad macroscópica, ¿sí? Los hay con o sin decoración incisa, con diversidad, hay una gran diversidad en los tipos de cocción, ¿sí? Reductora oxidante mixta, que los autores lo toman como evidencia de cocciones en ambientes no controlados, ¿sí? Quemas sin estructuras de combustión, al aire libre. Hay aquellos que no tienen ningún tratamiento de superficie, hay aquellos bienes cerámicos que sí, que tienen sus paredes alisadas, pulidas, hay de diversos espesores, bienes cerámicos con paredes muy delgadas y aquellos con paredes muy gruesas. Se identificaron muy pocas formas, ¿sí? De olla globular o subglobular, en todos casos abiertas. En muchos de estos de estas vasijas y demás se encontraron fragmentos de hollín, de sustancias adheridas, que a los autores les supone o los lleva a pensar un uso cotidiano doméstico, ¿sí? De estos bienes. Por su parte, ¿sí? Bueno, acá hay una localización y para que ustedes vean una imagen de cómo se presentan los fragmentos, casi todo material fragmentario, ¿sí? El registro no se han encontrado muy pocas vasijas completas, ¿sí? Así que las técnicas de reconstrucción a partir del dibujo y demás es lo que se ha utilizado para tratar de reconstruir las formas, ¿sí? Los perfiles de estos bienes cerámicos.
Ya yéndonos hacia el centro y al norte de la Patagonia, ¿sí? Tenemos los trabajos que ha hecho Verónica Schuster, después de sus trabajos con la cerámica en la puna catamarqueña, se radicó en esta región de nuestro país y bueno, en el 2014 publicó una síntesis, ¿sí? De todos sus trabajos, en donde nos muestra la gran variabilidad de la cerámica, ¿sí? En este caso, bueno, de la provincia de Chubut. Y bueno, el trabajo de Verónica es muy importante porque arroja mucha información sobre la forma de estos bienes cerámicos, los aspectos de la producción e intercambio dentro de estas regiones y las implicancias sociales del uso de los bienes cerámicos en poblaciones, que estamos hablando, ¿sí? De poblaciones con un alto grado de movilidad, ¿sí? Poblaciones que no tenían una residencia fija y que su economía se basaba en la explotación, ¿sí? De recursos naturales y silvestres. En base a su trabajo podemos caracterizar a los materiales cerámicos elaborados por los pueblos originarios de este sector de la Patagonia de la siguiente manera. Como vemos ahí, en cuanto a las materias primas, ella pudo corroborar a través de distintos análisis de caracterización, de cortes delgados, de observación físico-química, ¿sí? De las pastas, el uso de materias primas locales, ¿sí? Para la confección, salvo muy pocos casos, ¿sí? Las materias primas son de pocos kilómetros de los lugares en donde se encontraron los vasijas. En cambio, para los usos de pigmentos y engobes, ¿sí? Que los pigmentos que se usaron para los engobes y baños que presentan estos bienes cerámicos, ella sí propone mayores distancias, ¿sí? Es probablemente que dentro de los rangos de movilidad de estos pueblos accedían a estas canteras de estos pigmentos o lo obtenían por intercambio. En cuanto a las técnicas de manufactura, ella identifica, realiza análisis de rayos X, ¿sí? De los cuerpos de las piezas y puede identificar la técnica del enrollamiento, del borde reforzado, de un reforzamiento aparente de distintas secciones de la pieza y también el ahuecamiento como técnica de manufactura. Bueno, en cuanto a la morfología de las piezas, bueno, acá les muestro una pequeña imagen, ¿sí? De las distintas técnicas que pudo identificar a partir de la tecnología de realizar rayos X a las piezas cerámicas. Y en cuanto a la morfología de las piezas, o su forma, ¿sí? En general se mantiene un perfil simple, con formas ovoides o esferoides, a excepción de muy pocos casos que presentan perfiles compuestos o con algún cuello diferenciado, ¿sí? De la pieza. Los bordes se presentan usualmente directos o rectos e invertidos o restringidos, lo que permite inferir que había algunas piezas con formas cerradas. En menor proporción hay bordes evertidos que indican piezas abiertas. Los labios frecuentemente son rectos y en menor medida cóncavos con bisel interno suave. Según la autora, es muy común encontrar una rebarba externa como consecuencia del proceso de terminación a partir de la unión del último rollo o rodete. En conclusión, ella considera que la abertura de la boca, de todas las reconstrucciones que pudo hacer de las piezas a partir de fragmentos de borde y de las reconstrucciones a través del dibujo, observa que el conjunto cerámico de toda esta región muestra una mayor frecuencia, ¿sí? De módulos de abertura de entre 10 a 12 centímetros, ¿sí? O sea que las piezas de aberturas muy grandes, las piezas de grandes dimensiones, son escasas, ¿sí? No es lo común. En cuanto al tratamiento de superficie,
Las piezas fueron alisadas en ambas superficies. Bueno, en solo 2 casos se identificó un alisado grueso. En el caso que se aplicaba pulido, la técnica de pulido, ¿sí? Fue, ella dice, con la intención de sellar o de impermeabilizar las paredes de la vasija. Así que en la mayoría de los casos el pulido está interno, aunque a veces hay por afuera también. La decoración de estas piezas se efectuó cerca de los bordes, ¿sí? En todos los casos que ella pudo identificar, mediante la técnica de la incisión continua. De acuerdo con la traza de las incisiones que fueron limpias y sin rebarbas, pudo establecer que se habrían realizado sobre la pasta en estado cuero, ¿sí? Cuando todavía está húmeda. Y los motivos de esta decoración son líneas rectas, en zigzag, lo que coincide con lo que Moldes de Estriadas, ¿sí? Identificara como los motivos lineales simples y de combinación de zigzag ya en la década del 70 para esta zona de la Patagonia. Además, se detectaron otras 2 técnicas, ¿sí? De acanalado y de raspamiento que no estaban identificados con anterioridad para la región, y tanto los datos obtenidos de bienes cerámicos provenientes de contextos arqueológicos como los que se analizaron en los museos de la región permiten ubicar a estos tipos decorativos, ¿sí? A un área restringida de la Patagonia argentina-chilena, ¿sí? En el oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro, en Chubut, y en el centro y en el sur de Chile, ¿sí? Respecto a la aplicación de material, solo se identificaron baños ligeros o engobes de color claro, ¿sí? Color ante o crema, y en los casos que se aplicaron fueron solo en la superficie externa. La pintura se habría aplicado sobre las piezas secas y de manera previa a la cocción, aunque en algunos bienes cerámicos ella identifica que puede haber habido un engobe, ¿sí? Un baño aplicado post cocción, o sea, cuando la pieza ya había sido expuesta, cocida, ¿sí? La arcilla transformada en cerámica, y con posterioridad se aplicó el engobe, ¿sí? Blanquecino por afuera. ¿Qué es una de las cosas que identifica Verónica, que es relevante también para nuestro taller, es que identifica prácticas de conservación y reciclaje de los bienes cerámicos por parte de estas poblaciones? En varios sitios del área se identificaron vasijas que habrían sido reparadas a partir de tiento o un tendón que se habría deslizado por orificios o perforaciones con la función de mantener unidas, ¿sí? las partes rotas, a modo de coser la pieza, ¿sí? Como habíamos visto para casos del noroeste argentino. Todas ellas se realizaron desde la superficie externa, todas estas reparaciones, ¿sí? La forma de las perforaciones de estos hoyuelos permiten describir que fueron hechos ya sobre la pasta seca, cocida y desde afuera hacia adentro. En resumen, a partir de este tipo de perforaciones se logró inferir actividades de conservación, ¿sí? Para prolongar o continuar el uso doméstico de algunos contenedores. En otras regiones de la Patagonia también se detectaron fragmentos retomados o reciclados, ¿sí? Para confeccionar fichas, torteros, muyunas, ¿sí? Para hilar lana o pendientes, que son prácticas que también las hemos visto muy frecuentes en toda el área andina, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí llegamos con esta breve caracterización de los bienes cerámicos de la Patagonia Argentina.